¿Se puede ver la pantalla? Sí. Bien, recuerdan que el último tema que vimos el lunes era sistema de ecuaciones. Bueno, acá vamos a comenzar con lo mismo, solo que vamos a ver otros métodos. Si yo comparo en un principio el sistema de ecuaciones que aparece en pantalla, el que dice 15, con respecto a lo que vimos el lunes, ¿qué tiene de diferente? Hay tres incógnitas. Bien, tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Este método que vamos a ver ahora es un método general cuando los sistemas se complican. Ya a partir de tres o más incógnitas se empiezan a complicar. Porque si quiero aplicar alguno de los métodos que vimos el lunes, que eran el sistema 2×2, el procedimiento se puede volver un poco ambiguo, porque tengo que despejar una variable, reemplazar en la otra ecuación, se nos hace un lío tremendo. Entonces aparecen esos sistemas. Al principio son un poquito más difíciles de interpretar porque no creo que nadie haya visto esto en la secundaria, pero una vez que agarramos la mano sale más directo. Pero tenemos que aprender conceptos nuevos. Por ejemplo, el concepto de matriz, que ya viene escrito acá en pantalla, para ahorrarnos tiempo y poder llegar con el tiempo que tenemos. Aparecen cuatro matrices en la pantalla que son siempre referidas al sistema de ecuaciones original. Lo que yo tengo que hacer en un principio, cuando tenga que escribir esas matrices solo, lo primero que tengo que escribir es el sistema ordenado. Cada una de las ecuaciones la voy a escribir en el mismo orden. Por uso y costumbre, siempre escribimos primero la X, después la Y y después la Z. ¿Por qué creen que tengo que hacer eso? Que tengo que escribir las ecuaciones ordenadas. Porque si no puedes tener una multitud de matrices posibles y te va a dar un resultado diferente. Claro, si yo no respeto un orden, que ya lo dijimos de entrada, ahora va a ser primero X, después Y, después Z, porque esto es siempre de 3×3 para nosotros, porque lo importante es aprender el método ahora. Después más adelante veremos diferentes tipos de sistema. Entonces, como va a ser siempre 3×3, siempre va a ser ese orden para tener una única matriz. Y además, si nos enfocamos en la primera, que se llama matriz de coeficiente, cuando nosotros vimos las parábolas, por ejemplo, ¿qué eran los coeficientes? El número que acompañaba a la X. Era solamente los números acompañaban a la variable o como mucho el término independiente que no tenía la variable. Eso eran los coeficientes, eran números. Entonces acá en la primera matriz, que la llamábamos A también, por uso de costumbre, fíjense que aparecen los números, pero no aparecen las variables. Entonces si yo no respeto ese orden que les digo, no sé a qué hace referencia cada uno de los números que aparece. Si yo respeto el orden, ya sé que, por ejemplo, la primera fila, que son las horizontales, el primer elemento corresponde a la X, el segundo a la Y y el tercero a la Z. A partir de ahora, en la parte de matrices, sí está bien identificado lo que son coeficientes de términos independientes. Coeficientes van a ser aquellos números que acompañan las variables una vez que yo ordené el sistema. Pasa que acá el sistema ya me lo da ordenado. Y los términos independientes son aquellos números que carecen de variable, pero que ya están despejados. Porque fíjense que los términos independientes aparecen del otro lado del igual. Bueno, eso también va a ser uno de los pasos cuando yo quiero ordenar el sistema. Si tengo todo de un mismo lado, no me sirve. Yo el número siempre lo tengo que patear, en este caso, para nosotros, hacia la derecha. Entonces, en ese orden vertical, el 1, 5, 8 es lo que aparece acá, en la segunda matriz. Solo que nosotros tenemos cuatro matrices posibles de escribir. La de coeficiente, que son los números que acompañan las variables, siempre que esté ordenado. El de término independiente, cuando esté despejado. Y después aparecen dos más. Pero antes de ver las dos de abajo, acá en rojo, en cada una de las matrices aparece lo que se llama dimensión. Dimensión es la cantidad de elementos que voy a encontrar por filas y por columnas. Las filas son horizontales y las columnas, como las del edificio, son las verticales. ¿Por qué será que la matriz B dice 3×1? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tres filas y una columna. Bien, siempre el primer elemento, recuerden que hace referencia al horizontal, a la fila.
Horizontalmente, yo puedo escribir acá o puedo dibujar 3 rectángulos horizontales. Ahí tengo las 3 filas. Pero en columna, tengo una sola, ¿sí? Porque englobo los 3 en una única columna. Bueno, lo hicimos con la matriz B, porque la A, como es de 3 por 3, no se iba a poder diferenciar. Después aparece la matriz de incógnita, que por alguna razón, que vamos a ver después cuando arranquemos la carrera, se escribe vertical, igual que la matriz de término independiente, y después viene la matriz ampliada. Con las 3 que están en negro, las 3 primeras, yo puedo escribir este sistema de una forma diferente. En vez de escribir todas las ecuaciones, una al lado de la otra, yo lo puedo escribir en forma matricial, que es lo que se trata hoy. Y se escribe así, A por X igual a B. Estas 3 letras simbolizan todos los números que están arriba. Solo que ahora lo tengo resumido. Siempre la matriz X, que es la de incógnita, y la de término independiente, se escribe en vertical, mientras que la matriz A respeta el orden que aparezcan las filas, los elementos. Esta es la forma de resumir el sistema. Yo lo puedo escribir así, directamente. O sea que después yo podría venir, y para no escribirlo, o copiar y pegar, puedo reemplazar. La matriz A es toda esta expresión, que está englobada con paréntesis. La matriz de incógnita sería la que está acá abajo. Y esto es igual a la matriz B, que es de término independiente. Sería otra forma de escribir el sistema. Pero nosotros no vamos a usar todo el sistema. Para ver este método, que se llama Gauss y Gauss-Jordan, vamos a usar la matriz que está en azul. Pero no es una matriz nueva, por eso está en otro color. Es una matriz que proviene de lo que ya escribimos. ¿Y alguien se da cuenta de dónde proviene esa matriz? Que se llama matriz ampliada. De A más B. O sea, de juntar A y Bien. B. Y la teoría me dice que, como se llama matriz ampliada, proviene de ampliar la matriz A, que era la más grande. ¿Qué le agregamos, como dicen? La parte de B. ¿Y qué es lo único que no se escribe en esa matriz ampliada? Las La matriz variables. incógnita. Las incógnitas. Pero yo me voy a dar cuenta por el orden en el cual tengo el sistema original. El sistema original puede estar acá arriba, con las letras, entonces yo sé que la primera columna es de la X, después la Y y la Z, o si me lo da en forma matricial, que ahora no va a pasar, lo mismo, porque en forma matricial la primera que aparece en columna es la primera variable de la primera columna de la matriz ampliada, la segunda y la tercera, en ese orden. ¿Y cómo me doy cuenta hasta dónde llegarán los coeficientes y dónde comienzan los términos independientes? Con la línea que los divide. Por la línea que los divide, ¿sí? Y si no, por otra forma. Si tenemos 3 filas, significa que tenemos 3 variables. O sea que las primeras 3 columnas van a ser X, Y, Z. Y la última, la de términos independientes. Bien, bueno, y eso que dijo el compañero es válido para nosotros por lo que vemos, ¿sí? Hasta la profundidad que le damos. Pero la forma general, sino que tenemos que decir es que cada ecuación que me dé para el sistema tiene un único término independiente. Porque si tiene más de un número dando vuelta en una ecuación, yo los puedo juntar, lo puedo sumar, lo puedo restar y me termina quedando uno. Entonces la matriz de término independiente es la última columna que va a aparecer siempre en la matriz ampliada, porque siempre vamos a respetar el orden. De todo esto que dije, lo que vamos a usar ahora para el método de Gauss y Gauss-Jordan es solamente la primera matriz, la ampliada, nada más. Debería aparecer acá. Acá. Bueno, lamentablemente lo que lleva a esto son muchos cálculos que vamos a hacer mentales con calculadora y nosotros vamos a ingresar solamente el resultado. Pero el primer paso que voy a hacer acá en pantalla es escribir la matriz ampliada donde dice que vamos a hacer el método. Voy a terminar escribiendo lo que está en azul de vuelta, ¿sí? Porque ya el sistema está ordenado, es el mismo de la pantalla anterior. Fíjense que la segunda ecuación me falta una variable, que es la X, entonces yo no comienzo escribiendo un 1 que corresponde a la Y, porque el primer elemento corresponde a la X, entonces como no está, el coeficiente vale 0, porque por eso no está, porque hicimos 0 por X en realidad.
¿Hasta acá? ¿Alguna duda con lo que dije? No. Bueno, acá tienen los dos pasos que tienen que seguir en secuencia, porque van a ser varios ciclos, siempre respetando estos dos pasos. Lo primero es lo que dice en rojo, de generar un pivot, y luego, una vez que generemos ese 1, vamos a hacer la parte en verde que es generar ceros abajo, en un principio, para hacer este método que se llama solo Gauss, por ahora. El primer elemento que aparece en ¿Cómo la es lo de matriz, generar? ¿Cómo es lo de ¿cómo, perdón? generar un 1? Lo de generar en 1, porque por ejemplo en este caso está el 1. Claro, acá justo está, o sea que va a quedar cortito, pero ahora cuando sigamos trabajando van a ver que no aparece y les muestro Ah, ok. cómo lo obtenemos. Gracias. Y ese 1 lo tengo que obtener siempre en la primera columna y primer fila, o sea, en el primer elemento que tengo de la matriz que es arriba a la izquierda. Acá ya lo tengo, o sea que lo puedo pintar. No hice ninguna operación porque ya me lo dio. Una opción que puede pasar, imagínense que acá en vez de un 1, yo tuviera un 2. Entonces ahí tendría que hacer el método que le voy a mostrar después para hacerlo. Pero algo que me puede salvar de hacer cálculo es cambiar el orden de las filas, en ese caso. Esta fila que está acá abajo, yo la podría intercambiar con la de arriba de todo. Entonces ahí el primer elemento que aparece sería este 1 de acá abajo, en ese ejemplo. Y no hice ninguna operación matemática, o sea, solamente cambié el orden. Me va a llevar tiempo escribirlo, pero es más sencillo. Esa es una opción. ¿Por qué es válido eso? Porque si yo cambio la fila de abajo por la de arriba, ¿qué estoy haciendo en realidad con el sistema original? ¿Qué estoy cambiando? Estás El orden, reordenándolo. pero no estoy cambiando ninguna operación. Solamente estoy cambiando el orden en el cual escribí las ecuaciones completas. No cambié ninguna variable, ningún signo, nada. Solo que en vez de arrancar con la ecuación que dice x menos 2y más z igual a 1, arranco escribiendo el sistema con la de abajo de todo. Pero eso no cambia el conjunto de solución. Es solamente cambiar el orden en el cual aparecen las ecuaciones. Es indistinto. Por eso es válido hacer ese cambio. Acá no hace falta, pero si aparece algo así, esa puede ser la salida más rápida. Esa es una opción. Después vemos la otra. Si yo sigo este algoritmo, que son solamente dos pasos que se van repitiendo, como ya tengo el 1, ahora debajo de ese 1, en todos los números que aparezcan, los tengo que transformar en 0. Pero este sistema justo me da un 0 en la segunda ecuación. Pero ¿dónde me falta un 0? En la última, en este 1 de acá arriba. Lo que es tedioso del sistema, porque ahora las dos primeras ecuaciones, que están escritas en forma matricial, vuelta, es un desastre, lo tengo que escribir de vuelta. Y ahora voy a trabajar con la última. Para hacer los ceros, que es lo que está en verde, yo siempre lo tengo que hacer sumando o restando ecuaciones, que es lo que habían dicho al finalizar la clase del lunes, del método de reducción. Al querer hacer un cero acá abajo, donde lo voy a hacer ahora en la última ecuación, es lo mismo que decirle a ustedes, con el método de reducción, yo quiero eliminar esta x de acá abajo. Entonces, si tengo que sumar o restar, ¿qué puedo hacer yo con la ecuación de arriba, con la primera? ¿Qué operación puedo hacer entre las dos x para que se vaya? Puedo restarle fila a fila 1, fila 3 y que quede el resultado en fila 3. Bien, yo las resto y x menos x se va. Después las otras variables van a quedar o no, como lo mismo que pasó en la clase del lunes, depende de la relación que haya. Pero tenemos que respetar un orden para que funcione. Siempre el que voy a restar o sumar va a ser un múltiplo del que tiene el pivote, el que dice en rojo. Entonces, como yo, el primer paso que tenía que hacer, solo que ya estaba hecho, era el 1 rojo de acá arriba, ahora tengo que pensar qué hago con el 1 de abajo. Entonces, como yo quiero eliminar el de abajo, le voy a restar el 1 de arriba. Entonces, en el orden en el cual lo voy a escribir, para recordar la operación, aunque después no es necesario, es que a cada elemento de la fila 3, pongo F3, le voy a restar cada elemento de la fila 1. ¿Por qué digo cada elemento?
Porque si fuera el método de reducción, yo sumo o resto lo semejante. La X con la X, la Y con la Y, y después la Z con la Z. Bueno, acá es lo mismo con los números, pero por columna, porque no aparecen las variables. Entonces sería el 1 negro de abajo, en el 1 rojo de arriba, ese me da 0. Es el único que me puedo asegurar. Después los otros nos pueden dar cualquier cosa. ¿Ven cómo sería el próximo cálculo? Menos 3. Sería el 1 negro que está abajo, siempre arranco la operación con la fila que quiero cambiar. Como quiero cambiarla de abajo, o ya la estoy cambiando, es el 1, que está en la segunda columna, menos el elemento de arriba de todo, que es el que tiene el pivot, que es menos 2. O sea que me queda 1 menos menos 2. El próximo, 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Sí? Ya copio el 2. Entonces, esos son los cálculos mentales o con calculadora que pueden hacer y que no se escriben. Una consulta, profesor, disculpe. Yo cuando hago los ejercicios así de matrices, no suelo restar y suelo multiplicar por menos 1 si me quedan las filas iguales. ¿Me puede llegar a quedar regular por hacerlo un poco más largo el proceso o no transmutar las filas? No, en realidad lo que vos decís multiplicar por menos 1 después va a aparecer. Solo que en este caso, y como es el primero que hacemos, no lo menciono. Pero en realidad estamos multiplicando por menos 1 la de arriba y la estamos sumando. Muchas Ahí gracias, es. profe. No. ¿Alguien está grabando la clase? Más Creo que que el todo chico para que que graba, después... ¿Cómo? Perdón. creo que el chico que suele grabar las clases no está conectado. Ok, porque si estaba grabada, después lo pueden ver de vuelta y hacer los cálculos en la hoja, paso a paso. Ah, buenísimo. Bueno, después lo que les recomiendo es eso, cuando termine la clase. Hacen de vuelta el mismo, porque acá esto no sale si practica, no hay otra forma. Y aunque se queden ahora mirándome con atención, es difícil entenderlo a la primera. Hasta que no hagan varios ejercicios, entonces tienen que comenzar de vuelta con el mismo. Lo intentan hacer solo y cuando se traban ven el video, que es lo que hice yo en su momento. Y ahí va a empezar a salir. Bueno, me falta una operación más todavía, de restar fila 3 con fila 1, que es con la parte de término independiente. Entonces sería 8 menos 1, que se me da el 7. En realidad lo que dice el compañero es que en vez de restar fila 3 con fila 1, lo que lo podemos pensar es como fila 3 más menos 1 por fila 1. Esa expresión que acabo de escribir sería la general para cualquier ejercicio. Porque este menos 1, que multiplica la fila del pivot, es el opuesto del número que yo quiero eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que si en vez de tener un 1, acá donde está el cursor, yo había tenido un 7, por ejemplo, la operación que tenía que hacer en esa fila era la fila que quiero modificar, que es fila 3, sumo siempre porque es el inerte, después el signo me lo da del otro elemento, el opuesto, que ahí sería menos 7, por la fila que tiene el pivot, que es la de arriba. Entonces siempre para hacer la parte verde, para hacerlo 0, termino utilizando el opuesto del número que quiero eliminar. Y Profe, ahí una consulta. conseguí este 0 verde. Sí. Al sumar estas filas, ¿no estás alterando el sistema? O porque en la fila 2 digo, no se hace nada. No, porque cuando sumamos y restamos fila, como vimos en el método de reducción de la clase del lunes, fíjate que nos dio el mismo conjunto de solución. Mientras yo respete de sumar en todos los términos, en todas las variables, o ahora en forma matricial, en todas las columnas. Acá era más fácil al principio decir que yo estoy restando, ¿no? Es lo mismo. Pero para que quede general le puse el menos 1 para que se den cuenta que es el opuesto. Pero si vuelvo a lo que dije al principio, si yo resto fila 3 con fila 1, mientras lo hagan las 4 columnas, respetando el orden, el conjunto de soluciones es el mismo. Entonces yo cuando termine,
de hacer esto, que es el método de Gauss, voy a tener otro sistema de ecuaciones, con letras acá, con sumas y resta, que se llama sistema equivalente, porque está escrito diferente, con coeficientes distintos, pero tiene el mismo conjunto solución, solo que va a ser más fácil de obtenerla que este que tengo al principio. Porque ni nos imaginamos, ¿no? ¿Qué número le pongo a la X, la Y y la Z para que verifique en las tres ecuaciones a la vez, no en una sola? Ok, gracias. No, de nada. Ahí yo ya cerré el primer ciclo. Hice el 1 rojo arriba, siempre en la primera posición, y en todos los elementos de abajo tengo ceros. Ahora voy a hacer lo mismo, pero me tengo que empezar a correr hacia la derecha. Ahora el próximo 1 que tengo que hacer es el de la fila 2, porque ya lo hice en la fila 1. Es fila 2, columna 2, porque la fila 2 arranca con un 0. Ese no lo tengo que cambiar, porque es lo que buscamos recién. Creo que justo lo había copiado yo. Ahí aparece. También, acá justo apareció el 1. Entonces no voy a hacer nada. Y por el algoritmo que hicimos recién, ¿qué tendré que hacer ahora? Después del 1 rojo. Lograr ceros arriba y abajo de ese 1. Bien, el método de Gauss es solamente ceros abajo. Los ceros arriba, después se amplía ese método y se llama Gauss-Jordan, que lleva más pasos, pero la solución es más evidente. Acá nosotros vemos los dos para que le quede completo. Pero después va a aparecer siempre que les pide Gauss-Jordan porque contempla los dos métodos juntos. Entonces, por ahora voy a hacer ceros abajo. ¿Cuántos ceros tengo que hacer abajo de ese 1? El que pinté recién. Uno solo. Uno solo. Tengo un 3. Yo quiero eliminar ese 3, quiero transformarlo en 0. Entonces yo arriba había dicho que tengo que usar el opuesto. ¿Cuál será ese opuesto? -3. El menos 3. ¿Sí? Entonces voy a repetir lo mismo para cuando vean el video. Primero escribo la fila que quiero modificar. Otra vez fila 3. Siempre sumo, porque es la operación inerte, no me cambia el signo. Y ahora voy a poner el opuesto del número que quiero eliminar o transformar en 0. Como es un 3, yo quiero usar el menos 3. Y multiplico por la fila que tiene el pivot. Y ahora, ¿quién tiene el pivot? Afilado. La fila 2. Ya no es la fila 1. Porque como el 3 está en la segunda columna, el que tiene el 1 rojo en la segunda columna ahora es la fila 2. Ya no es la fila 1. Y ahora directamente, sí, ¿Por qué se busca otro pivot en la segunda? el método es así, yo tengo que generar 3 pivots, en este caso, uno por cada fila. Si tuviera más fila, también tengo que seguir generando pivots. Bueno, gracias. No, no. Disculpe, profesor, una consulta. Sí. Cuando ponemos qué operación se está haciendo, ¿se sobreentiende que es el primer elemento que escribimos o tenemos que poner cuál es la fila que modificamos? En realidad eso se salva escribiendo la operación que vas a hacer en el mismo renglón de la fila que vas a cambiar. Fíjate que yo puse en los dos casos a la altura de la fila 3. Entonces ya estoy mostrando ahí que las correcciones las estoy haciendo en esa fila. ¿Se puede igualmente trabajar abajo de la matriz y aclarar dónde estoy modificando? Sí, 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 es más, uno de los libros que tienen como sugerencia, hasta le pone una flechita después diciendo que se va a modificar y ahí le pone otra vez fila 3 para decir que se modifica en esa fila. Ahí va, muchas gracias. Y estos cálculos que voy a hacer ahora, yo directamente, si son muchos, o si estoy nervioso en el examen, lo puedo hacer en calculadora. Voy a ingresar en calculadora todo y voy a poner el resultado directamente. Siempre mirando la matriz de arriba, que es la que me sirve. Ojo, porque ahora las operaciones son entre fila 3, que es la última, y le resto 3 veces la fila del medio, la fila 2. Entonces, si yo voy acá arriba, tendría que hacer 0 menos 3 por 0, ese sigue siendo 0. Después viene 3 por menos 3 por 1, que también da 0.
El siguiente sería 2 menos 3 por 2, ahí le va a decir menos 4. Y el último, ¿qué operación tendría que escribir antes de decir el resultado? 7 menos 3 por 5. Bien, y eso da menos 8. Sí. El profesor puso menos 3 Sí, ahí es en el... verdad, da menos 4. Bueno, y sigo pintando, ¿no? Tengo que seguir la secuencia de 1, como dijimos recién, hasta la última fila. Entonces, ahora no tengo forma, no puedo cambiar la fila como dije al principio, y el procedimiento justo acá no me regaló, como venía dándome, un 1 para terminarlo. Tengo un menos 4. ¿Qué operación vamos a hacer para encontrar los 1? Bueno, para la parte verde, para encontrar los ceros, para eso lo vamos a dejar escrito, nosotros lo que hacemos son sumas y restas de los múltiplos de la fila. Como hicimos recién, ¿no? Sumamos la primera fila más el múltiplo entero de la segunda. Ahora, para hacer los 1, no voy a sumar y restar, voy a multiplicar. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar a este menos 4 para que se transforme en 1 positivo? un cuarto negativo. Por un cuarto negativo. ¿Y qué es el menos un cuarto del menos 4? El inverso. El inverso, ¿sí? O sea que para hacerlo general, en la parte verde, para usar los ceros, yo utilicé el opuesto. Yo quería eliminar el 3, utilicé el menos 3. Entonces lo que me sirve es el opuesto. Y para la parte roja, para obtener los 1, utilizo el inverso. Ahora no puedo multiplicar solamente al menos 4. ¿Ok? Sí estoy alterando la ecuación original. Pero si yo multiplico a cada elemento, que sería cada término de la ecuación, por menos un cuarto, ahí sí es legal, porque voy a mantener el conjunto de solución. Solamente estoy escribiendo la ecuación de otra forma. Pero los dos primeros son 0. O sea que lo multiplique por menos un cuarto, no me va a cambiar, va a seguir siendo 0. El último, de los coeficientes, me da 1, lo que quiero obtener. Ahí sé cuando llegué al 1, que terminé el método de Gauss. Y el último, ¿cuánto queda? El término independiente. 2 positivos. 2 positivo. ¿Sí? Si yo escribo qué operación hice acá, yo hice menos un cuarto, que es el inverso, por cada elemento de la fila 3. Y yo acá en pantalla, para mostrarles que es con esa fila 3, lo puse a esta altura. ¿Sí? Ahí voy a poner los resultados. Bueno, hasta acá es Gauss. Nosotros tenemos que aprender hasta Gauss-Jordan, hasta terminar. Pero esto sería un método que podría pasar, el método de Gauss, que me permite, como dije hoy, escribir el sistema de ecuaciones, el de arriba con la llave y las variables, de una forma equivalente. O sea, con coeficientes diferentes, pero con el mismo conjunto de solución. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá abajo es escribir eso, el sistema equivalente y sacar la solución. Y habíamos dicho acá en colores que para buscar el 1, ¿cuál era el elemento que me servía para obtenerlo? A modo general para cualquier ejercicio, El inverso. Ver por el inverso. utilizo el inverso. Recuerden que el inverso tiene el mismo signo, ¿sí? Hoy era menos 4, el inverso es menos un cuarto. Solamente lo doy vuelta, nada más. Y para obtener el pivot, perdón, los ceros, Sumas y restas. bien, con respecto a el El opuesto. opuesto. Profe, Lo pongo general como dijeron ustedes, para generar el 1, multiplico por el inverso del que quiero modificar, entre que pagar los ceros, sumo el opuesto. Acá tengo que decir siempre sumo, porque si digo resto ya le estoy cambiando el signo al opuesto, no me serviría. Bueno, voy a escribir el sistema equivalente.
Así como yo pude transformar el sistema en una expresión matricial, ahora esta matriz que tengo acá al final, después de hacer Gauss, la voy a llamar matriz equivalente y me permite escribir un sistema equivalente. Solo que al revés. Ahora cada número, según el orden, va a estar acompañado de una variable o va a ser el término independiente si es el último. Y si tengo que escribir acá una definición para que nos quede, ¿qué será? ¿Esta matriz equivalente o el sistema equivalente? ¿Por qué lo llamé equivalente? Porque vale lo mismo que la original. Bien, con palabras lindas sería posee el mismo conjunto de solución que el sistema original. La primera ecuación, por la primera fila, ¿cómo quedará? 1x menos 2y, 1z y igual 1. La segunda, Y más Y 2 más 2z igual igual a 5. 5. bien. Y la última, Z igual a 2. Z igual a 2. z igual a 2. ¿Y cuál creen que es más lindo, el sistema original o este que tengo acá? Con este podemos sacar los valores más fácil. Porque siempre que yo haga Gauss, la última fila, la de abajo, va a tener todo 0, excepto 1. Que encima, por lo que me dice el método, nosotros lo vamos a hacer para que quede un pivot 1. O sea que ya va a estar despejada al menos una variable. Esa es la ventaja de hacer Gauss. Como ya tengo la z, lo que ahora vamos a hacer es sustitución. Pero más sencillo. Siempre que yo respete el orden que puse en pantalla, la sustitución va a ser desde abajo hacia arriba, porque la de abajo va a estar totalmente despejada y después voy despejando de una variable. Ahora lo que vamos a hacer acá es sustitución. Entonces, en la segunda ecuación, por ejemplo, me quedaría y, que no lo conozco, más 2z, pero ya sé cuánto vale z, vale 2, igual a 5. ¿Cuánto vale i? 1. 1. 1, ¿no? Me queda 5 menos 4. Y ahora que tengo la i, me voy a la primera ecuación, que tiene las 3 letras, pero ya tengo 2 para reemplazar. La x no la conozco. La i sí, vale 1. Y la z valía 2. Entonces, en la primera ecuación, ¿cuánto vale x? Es, disculpen, 5. ¿No vale 1? Pues fíjense que acá esto vale menos 2, lo puedo tachar con el 2, y me queda solamente x igual a 1. Ah, mala mía, mala mía. Y acá ya podría escribir la solución. Recuerdan que la solución va entre llaves, para decir que tengo un conjunto de solución. Y acá no tengo un par ordenado, tengo una terna, tengo 3 elementos. Lo voy a escribir en el mismo orden que lo venía haciendo. Primero la x, después la y por último la z. O sea que sería x1, punto y coma, y vale 1, punto y coma, la z2. Profe, ¿Sí? ¿puedes explicar cómo sacaste el sistema equivalente? Cada ecuación del sistema equivalente proviene acá de la matriz equivalente. Por ejemplo, la última ecuación viene de acá, es decir, 0x más 0y más una z igual a 2. Y yo escribo solamente lo que me sirve, que es la parte de z igual a 2, porque los otros dos primeros términos, como tienen coeficiente 0, se van. De la misma forma, escribí los dos de arriba.
¿Lo ves? Ah, güey. Sí, sí. Gracias. Bueno, como la idea es que aprendan el método completo que se llama Gauss-Jordan, seguramente en todos los ejercicios que aparecen le va a pedir Gauss-Jordan. Pero sin saber ustedes lo que iban a hacer es el método de Gauss, que después en un futuro nos va a servir para otra cosa, el método de Gauss. Por eso lo aprendemos los dos. Gauss-Jordan no es otra cosa que la continuación de Gauss, así como hice ceros abajo, ahora tengo que hacer los ceros arriba, en esta parte que marco con el lápiz. Eso es lo que me falta hacer ceros. O sea que voy a seguir haciendo los mismos pasos ahora que hice, no va a haber nada nuevo, solamente que lo tengo que hacer con los elementos de arriba, de los pivots. Cuando encuentre la solución, cuando llegue al final, la solución tiene que ser la misma, ¿sí? Porque no cambia el conjunto de soluciones. Tiene que darme otra vez 1, 1, 2. Bueno, entonces hasta acá tengo el método de Gauss. Continuamos con Gauss-Jordan. Como tengo que hacer los ceros arriba, de las tres ecuaciones que aparecen acá en forma matricial, que son filas, ahora, ¿hay alguna que ya no tengo que tocar más? ¿Esté completa? ¿Que ya la puedo escribir? La fila 3. La última, claro. La fila 3. Entonces ahora al revés. Hoy yo venía escribiendo y arrastrando las filas de arriba. Bueno, ahora voy a tener que arrastrar las filas de abajo y modificar las dos filas de arriba. Entonces la última sí la puedo escribir. Es 0, 0, 1 y es igual a 2. Voy en orden, de abajo hacia arriba. Entonces quiero eliminar este 2 que está en la fila 2, columna 3. Solo quiero convertir en un 0. ¿Y qué habíamos escrito arriba? Que ahora no se ve. ¿Cuál me sirve para hacer ceros? Sumar por el opuesto. Sumar el opuesto. Entonces, primero escribo la fila que voy a modificar. Fila 2. Después le voy a sumar el opuesto, que como es un 2 el que quiero cambiar, es el menos 2. Entonces acá directamente, si quieren después, aplican regla de signos. Directamente, en vez de poner más menos 2, ponen menos 2 directamente. Por la fila que tiene el pivot. ¿Qué cuál es? La fila 3. La fila 3, ¿sí? Ahora estoy mirando hacia abajo. ¿Y cómo me quedarán los números nuevos en la fila 2? 0, 1, 0, 1. Este 0 ya lo traía, lo pinto de verde. Este 1 ya era el pivot que lo teníamos de Gauss. Y ahora generamos este 0 de acá. Ya en el mismo paso voy a la fila 1. Y quiero eliminar este 1, que está arriba del antiguo 2. Entonces tendría que usar el opuesto, que sería menos 1. Entonces para no escribir eso, menos 1 por la fila 3, que es otra de la que tiene el pivot, habíamos escrito directamente menos solamente. Bueno, acá podemos hacer lo mismo. La fila que quiero modificar es fila 1. Y voy a restar directamente la fila 3. Entonces la de arriba menos la de abajo de todo. Como tengo dos ceros al principio, los dos primeros elementos de la fila 1 no se modifican. Entonces me queda 1, me queda menos 2, me queda 0, porque es 1 menos 1, y el último, ¿Te queda -1? menos 1, ¿sí? Porque sería el 1 de arriba de todo, menos el 2 de abajo de todo. Bueno, sigo pintando. Tengo el 1, tengo el 0. ¿Habré terminado? Falta ya un 0 más. Falta un 0 más donde me quedó el menos 2, el negro. Pero ahora, hasta acá, ya tengo dos filas que puedo copiar y pegar. Puedo copiar y pegar la fila 2 y también la fila 3. Ya están completas. ¿Qué operación tendré que hacer en la fila 1, que es la última ya? Fila 1 menos. Perdón.
fila 1 más 2 por fila 2. Si yo me doy cuenta de esa regla de signos, ya directamente lo puedo escribir de una, ¿sí? Como es un menos 2, el que quiero eliminar, utilizo el más 2. Entonces comienzo con la fila que quiero modificar, el opuesto, y la fila que tiene el pivot. El menos 2 tiene un pivot abajo en la fila 2. Ya no uso la fila 3 porque tiene un 0. Bueno, ¿qué termino haciendo? A la fila de arriba de todo, le sumo el doble de la de abajo. Entonces sería 1 más 2 por 0, que es 1, menos 2 más 2 por 1, ese es 0, porque me queda menos 2 más 2. El otro son ceros. Y el último, 1. 1. Bien. Lo pinto de colores para que quede lindo. Y ya está. Esto es el método de Gauss-Jordan. ¿Es más feo de conseguir? Sí. Es como que casi tengo que hacer el doble de trabajo. Tengo que hacer los ceros arriba y los ceros abajo. Pero tiene que tener alguna ventaja. Ya está todo Las despejado. variables. Ya están despejadas, ¿no? Si yo quisiera escribir las ecuaciones, que lo voy a hacer por única vez, es que nos hace falta, la primera ecuación sería 1 por x más 0 por y más 0 por z igual a 1. ¿Qué me está diciendo ahí? Que la x vale 1. Lo mismo con la segunda ecuación, lo mismo con la tercera. ¿Qué termina pasando con el método de Gauss-Jordan? Cuando me queda de esta forma, que es la única que vemos, la solución aparece directamente en lo que era la matriz de término independiente, sin necesidad de hacer el método de sustitución. Entonces, si yo sigo planteando eso, que no hace falta, evidentemente, cuando llegan acá, ponen las soluciones, se copian la matriz de término independiente. 1, 1, 2. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta, profesor, en cuanto al final. ¿Se nos van a presentar las matrices explícitas como el sistema de I o puede ser que nosotros tengamos que formar el sistema de ecuaciones y después resolver con matrices? No, lo más usual creo yo que va a ser, le van a dar el sistema de 3×3 y le va a pedir resolver por Gauss-Jordan, o Kramer, que es el método que vamos a ver ahora. Ah, buenísimo, gracias. No, Yo no. tengo otra duda. Entonces lo mismo Y de si no siempre, se, van a tener que resolver por lo que les pida, ahí en ese caso. Y lo escucho. y si no se presenta el sistema de ecuaciones, ¿cómo hacemos? No, es que te la tiene que dar. A menos que te lo dé coloquialmente, con palabras y vos lo tengas que escribir. Claro. Bueno, gracias. Por ejemplo, si no fuera una matriz ampliada, Perdón, se escuchó súper bajo. si no fuera una matriz ampliada, ¿qué pasaría? Por ejemplo, porque por ahí las soluciones son por los números que aparecen en la matriz ampliada. Si no fuera una matriz ampliada, ¿cuál sería el conjunto? No te escucho bien, a ver si te respondo lo que quería. Siempre, sea el sistema que me dé a mí, para hacer Gauss o hacer Gauss-Jordan, vamos a probar Gauss-Jordan, tengo que escribir la matriz ampliada. Y de ahí comienzo a hacer las operaciones. Las otras tres matrices que yo escribí al principio en la presentación son porque las tengo que utilizar ahora en el método que se llama Kramer, que también lo puedo aplicar como alternativa en vez de hacer Gauss-Jordan. Pero en este sistema, si pide Gauss o Gauss-Jordan, yo escribo la matriz ampliada y empiezo a resolver con eso. Y profe, yo tengo una duda sobre el comienzo. Supongamos que a mí me dan las tres ecuaciones y lo escribo como matriz. Y yo ya veo que la segunda ecuación ya empieza con 1. ¿Puedo alterar el orden al principio ¿Sí? Es y decir, la vas a tener que continuar así? copiar completa, como está originalmente, después otra vez la vas a copiar con el orden cambiado,
para ir mostrando paso a paso el procedimiento. Claro, y después cuando escriba la solución, tengo que acordarme de que está en orden No, Y, no, X, Z. el cambiar de orden las ecuaciones no altera el conjunto de solución. Ah, listo. Ok, gracias. Ustedes lo pueden verificar con algo más sencillo para que no sea tan grosero como ahora, con lo que hicimos el lunes. El sistema de ecuaciones que lo hicimos por triplicado con los 3 métodos, si ustedes cambian el orden las filas, o sea, cambian el orden las ecuaciones nomás, y aplican el método que usamos, vamos a llegar a lo mismo. Porque lo único que cambia es el orden de la ecuación. Será diferente si yo empiezo a cruzar coeficientes con variables. Cuando los cambio en columna, ahí sí hago macana. Pero las filas se pueden modificar las veces que yo quiera. Las puedo intercambiar. Las columnas no se pueden. Profe, una pregunta. Muchas gracias. ¿Es necesario reemplazar a la ecuación original o una vez que ya tenemos los resultados con Gauss-Jordan, los copiamos con el conjunto de solución y ya está? Si hacen Gauss-Jordan, ya directamente, cuando llegan acá, abajo ponen qué es la solución. Si hacen Gauss, sí tienen que hacerlo para mostrar la sustitución que van a realizar. Muchas gracias, profe. Ah, ahí les comparto la parte de Kramer. Bueno, en un principio es la misma justificación. Tenemos que aprender el método para ver las aplicaciones más adelante en la carrera. Lo que sí tienen que saber es que el método de Gauss o Gauss-Jordan, que yo hice en la pantalla anterior, lo puedo aplicar a cualquier sistema que tenga. Nosotros tenemos 3 tipos de sistemas. Se llaman sistema compatible determinado, cuando tengo solución única, sistema compatible indeterminado, cuando tengo infinitas soluciones, y después un sistema que se llama incompatible porque no tiene solución. De esos 3, nosotros solamente vemos el primero, el compatible determinado. Quiere decir que en todos los ejercicios de la guía siempre van a llegar a una solución y va a ser única. Los otros son temas de álgebra, no son para nosotros. Pero se tienen que llevar para saber que no siempre se van a poder aplicar este método, que se llama método de Kramer, porque solo lo puedo aplicar al sistema compatible determinado. Esto quiere decir que en un futuro hay una forma de darme cuenta qué tipo de sistema tengo al principio. Entonces, en función de eso, si no llega a ser compatible determinado, no puedo hacer Kramer, porque estoy limitado. Tendría que hacer sí o sí Gauss o Gauss-Jordan, por ejemplo. Solo lo podemos aplicar sistemas compatibles determinados. Son aquellos que presentan solución única. Solución única quiere decir que hay un único valor de x, uno único de y un único de z que satisface las 3 ecuaciones a la vez, para que los resultados sean 1, 5 y 8, en este caso. Yo donde dije que este método lo voy a aplicar usando las otras matrices que no había aplicado antes, que tienen números también, que son la de coeficiente y términos independientes. Hoy había juntado todo en la matriz ampliada y resolvimos con esa. Bueno, ahora no, ahora tengo que hacer combinaciones. Como tengo 3 incógnitas, y siempre va a ser compatible determinado para nosotros, porque lo que hacemos aprender el método, voy a poder generar 3 matrices nuevas, que se llaman AX, AI y AZ. Si comparan esas matrices nuevas con las dos que están arriba, con la A y la B, ¿se dan cuenta cómo hice para combinarlas y generarlas? Reemplazaste cada columna, dependiendo si era AX, Y o Z, con el término independiente. Bien, yo agarré la matriz de término independiente, por ejemplo, para la primera, que aparece, como se llama A sub X, me está diciendo un nombre que no tiene la columna de X original. Nosotros se la reemplazamos por la de término independiente. Se la pusimos acá. Entonces ahí la que me quedó arriba
es la primera. Lo mismo hicimos con AI y luego con AZ, siempre reemplazando de A una columna a la vez. Eso para generar esas matrices. Entonces ahora voy a tener 4 matrices para trabajar, que son las matrices de 3×3. La A original y las 3 modificadas. Y tengo que aplicar una operación nueva que se le hace a las matrices y nos da como un resultado un número real. Se llama determinante. Y ojo que no es lo mismo que discriminante de la parábola. Se llama determinante. Y tenemos, a su vez, dos métodos, que según cuál sea más sencillo, si después no piden nada en el enunciado, utilizan el que quieren acá. El primero se llama determinante por Sarrus. Y el símbolo es escribir el nombre de la matriz. Vamos a arrancar en orden, con la de coeficiente, la original, y lo pongo entre las barras verticales, que si fuera un número sería módulo, sería valor absoluto. Bueno, como yo sé que la A mayúscula representa matrices, eso en realidad es un determinante. Aplicado ya al conjunto explícito de números, al conjunto ordenado que tengo acá arriba, yo voy a diferenciar si es una matriz o le estoy aplicando el determinante, porque voy a reemplazar esos paréntesis por las barras verticales. O sea, no escribo los paréntesis, directamente coloco las barras. Y tengo el determinante. La teoría le dice después en el PDF que ese número, que es el determinante, el número real que representa una propiedad de la matriz, sale de sumar todas las posibles combinaciones que tengo entre los números que están adentro de la matriz. Entonces, el determinante por Sarru me dice, para hallar esas combinaciones, este método me va a hacer copiar las dos primeras filas que estoy marcando ahí y las voy a copiar y pegar o escribir de nuevo en la hoja ustedes en la parte inferior. Cuando yo hago esto y genero esta nueva matriz que aparece acá, ¿sigue siendo de 3×3? No. No, 3×5. Casi. Sería de 5×3 en este caso. Porque siempre se mencionan primero las horizontales, las filas. Pero nosotros siempre nos referimos a la matriz original. La original sí es de 3×3. Y es por eso que le puedo aplicar el determinante. Porque solamente puedo calcular el determinante a aquellas matrices que son cuadradas, que tienen la misma cantidad de fila que de columna. Ya esta matriz que aparece ahora, después de haber aplicado el determinante, es rectangular, que no tiene la misma cantidad de fila que de columna. Y las combinaciones, para tratar que sea un poquito más visible, yo la voy a hacer con línea de colores. Fíjense que comienzo en el primer elemento, como hoy cuando buscamos el pivot, pero bajo en diagonales. ¿Cuántas veces puedo hacer eso y bajar en diagonales? Solo 3. Pero acá en la última, que hice la línea roja verde, roja fina, ya no tengo más elementos para seguir. Si yo quiero hacer uno más, no puedo porque tienen que tener siempre de a 3 elementos, que es la dimensión de la matriz. Si esto fuera de 2×2 más chiquito, haría diagonales con 2 elementos. Bueno, esas combinaciones son sumar el producto de cada combinación. Entonces sería, voy a copiar cuál es el producto y que ustedes pueden poner el resultado directamente. 1 por 1 por 3, que es la primera diagonal. Siempre sumo. Después, si por regla de signo el resultado del producto es negativo, ahí lo aplicaré. Pero por ahora siempre un más. El segundo sería la segunda línea, 0 por 1 por 1. Sumo de vuelta. Y el último, 1 por -2×2. bien. ¿Alguien no se dio cuenta lo que escribimos? ¿De dónde viene? Profe, una consulta. Sí. ¿Siempre se repite la primera y segunda columna, fila, cuando lo ponemos abajo de todo? En realidad, si después van al libro, le dice que también se pueden repetir, si no son las dos primeras filas, son las dos primeras columnas. Yo busqué la forma más sencilla para aplicar, pero es indistinto. Pero siempre las dos primeras.
Yo hice 3 diagonales, que siempre que sea así, en forma descendente, se llaman diagonales principales. Pero así como tiene principales, DP tiene diagonales secundarias. Que en vez de ir de arriba hacia abajo a la derecha, ahora van de abajo de todo, arriba a la derecha. Entonces yo arrancaría en el 0 y por la diagonal termino en el 3. Subo, voy con el 1, 1, 2, y el último, porque si no me quedo sin elemento, es el 1, 1, 1. Pero si yo sumé el resultado de los productos de las principales, ahora voy a restar cada término el producto de las secundarias. Entonces siempre arrancan con un menos, para no olvidarme. Después veo la regla de signo. Luego de abajo hacia arriba. Sería 0 por menos 2 por 3. Pongo 3 menos. ¿Cómo quedará el segundo producto? 1 por 1. 1 por 1 por 2. Otra vez un menos. ¿Y el último? 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1. Bueno, hay resultado acá que después cuando ustedes hacen el procedimiento, directamente lo pueden obviar. Por ejemplo, el segundo, pero como tiene un 0, ya está, va a dar 0. Y el cuarto. Esos ni siquiera los calculo. Voy a escribir los resultados. El primer término me da 3. Por regla de signo, el otro que sobrevivió, en rojo, me da menos 4. Después, menos 2 y menos 1. Todo eso nos da Menos 4. 4. Menos 4. Bien. Ahí tengo ese número real que representa a toda la matriz. ¿Vale? Menos 4. Lo voy a hacer por segunda vez. Lo voy a hacer con una de estas 3 matrices, con la primera, con AX. Yo podría hacer los 4 determinantes por Sarru y después aplicar la formulita de Kramer, y está perfecto. Yo solamente voy a hacer el determinante de la segunda matriz con el otro método, se llama Laplace, para mostrarle cómo se hace el método. Pero después el método que aplican es indistinto. Pueden usar el mismo para las 4, pueden combinarlo, o tienen que respetar lo que pida el enunciado. Profe, una consulta. ¿Sí? La matriz que utilizamos acá de 5×3, ¿cómo la formamos? No, en realidad, o cómo la obtuvimos, me decís. Claro, claro, o sea, si nos las da o sea, la formamos de una ecuación que nos, digamos, de lo que nos dan al principio del problema, o porque no, lo que me confunde, digamos, son las 3 matrices que están al costado, la X, Y y AZ. No sabía si no llega a escuchar si las combinaste de alguna manera o directamente lo Sí. sacaste de la ecuación que te presentan al principio. Primero, como hicimos al principio de la clase, la matriz de coeficiente que llamamos A proviene directamente de los coeficientes ordenados del sistema. Perfecto, sí. Esa es la misma. Y después, para hacer este método, Kramer, la matriz de término independiente, yo la voy a reemplazar en la columna que corresponde al nombre de la matriz. Como tengo 3 incógnitas, tengo 3 matrices que salen de combinación. A sub X, A sub Y y A sub Z. La primera, A sub X, salió de reemplazar la de términos independientes en la columna de X. Fíjate que eso que acabo de hacer es lo mismo que acá abajo. Perfecto, sí. Ah, y así con Después todas. la otra sale del medio, lo que se llama A sub Y, y la que no se llega a ver completamente es A sub Z, que lo reemplacé en la última. Pero hago un solo reemplazo de términos independientes en cada columna. Y ahí genero las 3. Listo, perfecto. Voy a copiar A sub X porque voy a bajar y no voy a llegar a ver. La operación es la misma, solo que vemos un segundo método. Entonces,
En un principio la expresión va a ser con las barras verticales para decir que estoy aplicando un determinante a la matriz que se llama A sub X, y ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar los coeficientes y reemplazar ese paréntesis grande por las barras de determinante. Profe, ¿qué implicaba el valor absoluto ese? Determinante. Cuando tengo matrices, que son un conjunto ordenado de números reales en este caso, las barras verticales son determinantes. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es diferente el procedimiento, porque es otro método, es el método de Laplace. El método de Laplace me dice que yo puedo elegir cualquiera de las líneas horizontales o verticales, no puedo con las oblicuas, no puedo con las diagonales, pero sí con cualquier fila y columna, y a partir de esa fila o columna calcular el determinante. Entonces yo puedo elegir una fila o columna cualquiera. Yo voy a tomar como referencia, para que sea un poquito más ilustrativo, por ejemplo, la fila de acá abajo, la última. Cada uno de esos elementos, el 8, el 1 y el 3, me va a permitir escribir un factor nuevo, un coeficiente nuevo, que se llama cofactor. Ese cofactor nuevo, voy a tener 3, uno para el 8, otro para el 1 y otro para el 3, depende de la posición en la cual se encuentra en la matriz. Y recuerden que siempre se menciona primero la fila y después la columna. Vamos a ejemplificar con el 8. La entrada 8 se encuentra en qué ubicación. Si primero menciono la fila y después la columna, como si fuera la batalla naval. 3 por 1. Bien, se encuentra la ubicación 3, 1. Vamos a poner así. Fila 3, columna 1. Porque siempre se menciona primero la fila y después la columna. Le agrego la palabra fila y columna porque si yo pongo 3-1 van a pensar que tengo que restar. Y en realidad la operación para obtener el cofactor es menos 1 elevado a la suma de las posiciones. O sea, yo voy a sumar la coordenada de fila y la coordenada de columna. O sea que me queda menos 1 elevado a la 3 más 1. Siempre es menos 1. O sea que voy a tener dos posibles resultados. Si el exponente que obtengo de sumar la coordenada fila con columna es par, como en este caso, es 4, 6, 8, el resultado va a ser 1 positivo. Es como si tuviera un signo más, porque el 1 no me cambia el valor numérico. Y si el exponente es impar, el resultado va a ser menos 1. O sea que sería como tener un signo menos, que le cambia el signo al número que yo escogí para hacer el determinante. Y ese cofactor, como dije, depende del número en cuestión de la entrada y de su ubicación. ¿Por qué depende de ello? Porque los tengo que multiplicar. Entonces va a ser menos 1 elevado a la 3 más 1 por 8. Ahora, como siempre va a ser menos 1, en vez de poner menos 1 elevado a la 4, eso es 1 positivo, entonces puedo poner un más. Ya le digo por qué ponemos el más. Esta es la justificación formal. Si yo quisiera obtener el cofactor que corresponde al 1, que está al lado de la fila que se me ocurrió elegir, sería parecido. Sería S1 multiplicado por menos 1 elevado a la ubicación. ¿Y qué ubicación tiene S1? ¿Dónde está el cursor? 3 por 2. Bien, 3, 2. O sea que lo tendría que sumar. 3 más 2 me da 5. O sea que menos 1 elevado a la 5, que es un exponente impar, me queda menos 1, me queda menos. Como lo multiplica siempre a la entrada original,
transformaría ese 1 en menos 1. Lo mismo tendría que hacer con el 3. Pero yo acá tengo una regla, que después si quieren lo pueden verificar, y da para todas las entradas. La regla mnemotécnica me dice que lo único que tengo que recordar yo es que la primera entrada, como está en fila 1, columna 1, y yo lo sumo, me da 2, me da un exponente par, siempre la primera entrada va a tener signo positivo. La que está acá arriba. Pasa que puede ser como ahora, que yo no elegí esa fila o columna, entonces ese número no me sirve. Pero es el único que tengo que recordar, porque después se van alternando los signos. ¿Qué es lo que pasó acá abajo? El 8 era más, y el 1 cuando dije recién al aire, me daba menos. Entonces si yo empiezo a alternar, y sé que el primero es positivo, el 5 que está abajo, cuando escriba ese cofactor para el determinante, ¿qué signo va a tener? Positivo. Menos. ¿Negativo? Se tienen que ir alternando. O sea, si yo lo miro como que se están tocando horizontalmente o verticalmente, no puede tener el mismo signo. Entonces, como arranco con más, después tendría menos. Por defecto, el 8 que está acá abajo, ¿qué signo le voy a copiar? Positivo. Positivo. Y sigo solamente la secuencia que me sirve a mí. El 1 que está al lado, tengo que agregar un menos, y el último 3, un más. Si yo quiero, puedo completar acá. Después tendría un menos en la primera fila, porque se va alternando, y el último 1, un más. Y los dos elementos que tengo acá abajo, Más y menos. más y menos. Pero llenaría la hoja de signo haciéndolo de esa forma. Para justificarlo es el cofactor. Pero si lo quiero hacer rápido, esto siempre sirve. Nunca se van a tocar dos signos iguales. Siempre se va alternando y siempre el primero, como está en ubicación 1, 1, y la suma da 2, siempre arranca con positivo. Ahora, No se escribir aplica, todo eso profe, no se no aplica es la un regla de lío en la signo hoja. entonces. ¿Cómo? No se aplica la regla de signo entonces, más por menos. Si lo hago por ubicación, que es una regla memotécnica, siempre arranco con positivo y después voy alternando. Si lo tengo que justificar formalmente, el cofactor tengo que hacer el cálculo que tengo acá abajo. Acá abajo sí tengo regla de signos, porque por ejemplo, si el 8 hubiera sido negativo, la entrada, tendría que hacer menos por más. M quedaría en menos 8. Claro, claro. Gracias, profe. No hay nada. Entonces, como de igual le queda la grabación de lo que yo hice, la última parte la sacamos. Solamente usamos en la hoja, os recomiendo, la parte que me sirve para escribir los signos. Los signos de la fila que yo utilicé. Porque ahora los otros, este menos y este más, no los voy a escribir. Porque a los únicos que le voy a agregar el signo del cofactor es a la línea que yo elegí. Puedo elegir cualquier línea. Y ahora cuando lo resolvamos, a ver que hay una forma más sencilla de hacerlo, eligiendo una fila que tiene una característica. Que justo acá igual no lo pasa. Ahora lo que tengo que hacer es ir escribiendo en orden cada uno de los cofactores. El primer cofactor que proviene del 8 es el que yo puse más 8, haciendo referencia con ese signo más que el primer elemento me dio positivo, no hace falta poner el más después. Y esto va a multiplicar lo que se llama un determinante menor. Yo acá tengo un determinante de 3 por 3. Si es de 3 por 3, ¿cuál creen que será un determinante menor, más chico? 2 por 2. 2 por 2. ¿Sí? Como tengo el 2 por 2 y como estoy utilizando el 8, tengo que eliminar la columna y la fila del 8. Entonces lo que sobrevive es el determinante de 2 por 2. Ahora yo no puedo tachar la hoja porque después no sé los números que siguen. Es esta parte de acá. Menos 2, 1, 1, 2. Le hago las barritas de determinante. Voy con el siguiente. Otra vez tengo que escribirlo como cofactor. Tengo un 1, pero tengo que agregarle el signo menos. O sea, quedaría menos 1. Por, otra vez, el determinante menor, que sale de haber elegido
ese elemento. Entonces tengo que eliminar la columna del medio y la última fila. ¿Y qué números quedan? 1, 5, 1, 2. 1, 5, 1, 2. 1, 5, 1, 2. Perfecto. Me voy al último. Es un 3. Y el cofactor me dice que lo formo con un signo más. O sea que directamente sería más 3 por. Y le marco en rojo que este viene del cofactor, del exponente. ¿Y qué números copio? Estoy en la última columna ahora. 1, 5, menos 1, 2. 5, menos 2, 1. Bien. Y Consulta, hago las profe. barras determinantes. ¿Sí? ¿El 1 positivo siempre es positivo o puede ser negativo también? No, puede ser negativo. El Ok. resultado siempre va por la regla de signo que tenga acá abajo con el cofactor. Profe, Porque yo acá estoy haciendo determinante, ¿no? Hago Gauss. Entonces puede ser que el primer elemento sea cualquier número. Si es negativo, como sé que después se le agrega un signo más porque está en la primera posición, va a seguir dando en ese caso negativo. El primero. Después en los otros tengo que aplicar regla de signo. ¿Sí? Gracias, profe. Ah, si el 8, como dijo, era un -8, entonces le queda negativo el 8, ¿no? claro, sí, aplicar regla de Pero signo. eso hace que se inviertan todos los demás signos de los demás números. No, porque el signo depende en definitiva de la ubicación. De hacer -1 elevado a la suma de las ubicaciones, de fila y columna. Sí, pero digo por eso de que no pueden estar signos iguales juntos. No, pero esos Puede- signos que aparecen acá, el más, menos y más en rojo de esa regla mnemotécnica, es el signo que yo le agrego. Después, si el número en sí que está en negro es negativo, se aplica regla de signo. Ah, bueno. Por ejemplo, si el 1 que quedó en el medio hubiera sido negativo, acá yo tendría que terminar escribiendo más 1, si esto hubiera sido negativo. Ah, está bien. Pero el que yo agrego, que no está, ese va siempre respetando eso que puse en pantalla, esa secuencia. Perfecto. Porque fíjense que después, en los determinantes más chicos, adentro, estos tres que están acá, no aparecen. Porque yo esa fila siempre la elimino. Y voy eliminando de una columna a la vez en función de cuál estoy utilizando. Y el determinante de 2 por 2 es el más sencillo, porque yo lo podría pensar como Sarru. Digo, bueno, la diagonal principal del primero es acá, menos 2 por 2. Y le resto la secundaria que es 1 por 1. Entonces termino restando los productos cruzados. Siempre principal menos secundario. Siempre la que bajo menos la que subo. Igual acá lo copio para que les quede. Entonces, el primer término es el 8 que me quedó por, y el cálculo que después pueden reemplazar por el resultado directamente es menos 2 por 2 menos 1 por 1. Siempre el menos que está en el medio ahí del determinante. Después sería menos 1, puedo poner menos directamente. El resultado determinante que es 1 por 2 menos, otra vez, 5 por 1. Y el último, ¿qué escribo? 3 por 1 por 1, menos 5 por menos 2. Menos 5 por menos. Ahí también voy a tener que aplicar regla de 5. Veo acá abajo. Sería 8 por, y si hago todo lo que está en el corchete, que sería el resultado determinante, ¿me da menos 5? Sí. Después sería menos, Sí. resultado del segundo determinante, que sería 2 menos 5, menos 3, Sí. más 3 por, ¿11? 11. Sí, 11. Ahí directamente pueden
poner todo en calculadora. Es más, ustedes si querían todo esto así como está, también lo podían poner en calculadora y ya le da el resultado. Siempre que respeten los corchetes y paréntesis que aparecen. ¿2? ¿Puede ser? Todos. ¿Qué más lo hizo? Por la duda. -4 creo que. 4. Bueno, entonces, aclaración. Hicimos este método acá para esta matriz porque queríamos aprender los dos métodos determinantes. Si no piden nada del enunciado, ustedes pueden usar cualquiera de los dos métodos. O siempre el mismo o alternas, es indistinto. ¿Sí? Pero esa es la forma de calcular los determinantes, que sería como complementario a aplicar el método de Kramer. Porque hasta ahora del método de Kramer, lo único que hicimos es agarrar la matriz original, reemplazar la de términos independientes y generar las tres matrices de abajo. Y ahora pongo otra pantalla y terminamos lo que es Kramer. Yo lo voy a hacer para la variable x y vamos a dejar escrita la ecuación para el y y para el z y van a hacer el mismo procedimiento que dejo escrito ahora. El de coeficiente original vale -4 y el otro también vale -4. Lo dejamos acá. Determinantes de A original nos dio -4. Y justo, no siempre va a ser así, el de A sub x también nos dio -4. Entonces, por ejemplo, para obtener el valor de x, con el método de Kramer, es el cociente entre la matriz modificada, A sub x, con respecto a la original. Entonces, en este caso tendría que dividir, como son iguales, -4 sobre -4. Y eso nos da 1. ¿Y se acuerdan cuánto era la solución por el otro método? En la primera coordenada, en x, Daba 1 también. daba 1. Era, si recuerdo bien, 1 para la y 2 para la z. O sea que ahora cuando lo termine, van a comparar con ese, porque es el mismo sistema, solo que lo hice por otro método, por el método de Kramer. La teoría le va a decir, cuando lean el material, que si ustedes calculan el determinante de A, solo de la matriz de coeficiente, de la original, le va a dar 0 como resultado si el sistema no es compatible determinado. O sea, si es los otros dos que mencionamos, que dijimos que no vamos a ver, el indeterminado y el incompatible. Y por eso que no puedo aplicar Kramer, porque el determinante de la matriz de coeficiente está en el denominador, y yo no puedo dividir por 0. Entonces, esa es la limitación que tiene. Solamente me permite obtener las soluciones cuando es única. Siempre que sea compatible determinado, que es lo que aplicamos acá, el determinante va a valer cualquier cosa, según el ejercicio, el de A, el de original, pero nunca va a ser 0. ¿Y se imaginan cuáles son las dos fórmulas que voy a dejar para calcular la variable y la variable z? Ahí sobre A y Ahí sobre A. Z, A, Z sobre Z. Sobre A, digo. Perfecto. Para eso también nos sirven los subíndices, ¿no? Pues ya me dice qué matriz voy a utilizar para calcular cada variable al final. Entonces, ¿qué es lo que le queda para terminar? ¿Qué tienen que hacer? Hallar los determinantes AI a Z y las determinantes de Y y Z. Claro, calculo A sub I, A sub Z, después realizo los cocientes, o sea, los divido por -4, pues siempre es con respecto
al de coeficiente original, y ahí obtengo los otros dos valores. Y nos tienen que dar 1 y 2, lo que falta, porque es el mismo sistema. Profe, una consulta. Sí. Pues no había escuchado bien. Pero la determinante, para sacar la determinante por Sarrus, tenés que copiar primero la matriz que vos quieras sacar el determinante y después las primeras dos filas abajo y después hacer lo de las diagonales. Claro, sí, las dos primeras que te aparecen arriba, también las escribís abajo. Y ahí podés dibujar las diagonales. Que después no hace falta que las marques, puedes escribir los números directamente. Ah, ok, gracias. Y yo podría hacer todo o con Sarrus o con el otro método que no me acuerdo el nombre, no O por Laplace. necesariamente tengo que usar los dos. Claro. Lo único que tienen que prestar atención es si justo en el examen les pide porque quiere evaluar un método en particular. Ahí tienen que respetar lo que les pide. Muchas gracias. Igual es Bueno, mucho más sencillo Gauss. Si no nos piden, nos conviene ese, ¿no? depende de cada uno. En realidad, lo que Gauss es más versátil porque sirve para cualquier sistema en un futuro. Kramer no es muy utilizado. Pero creo que eso depende después de la carrera. Creo que los eléctricos lo utilizan más. Por el tipo de sistema que encuentren con los circuitos. Una consulta. Ahora para sacar A sub I y A sub Z, digamos, de que nos falta determinar, ¿no? Puedo usar cualquiera de los dos métodos que aprendimos recién, ¿no? Sí, te dan lo mismo, Listo. cualquiera de los dos. O sea, utilizamos el que nos convenga y después ya juntamos todo lo que sigue. Claro, exacto. Perfecto, gracias. Lo último ya lo dejo libre. Creo que había dicho, si yo uso el método que me quedó en la pantalla anterior, el método de Laplace, como yo lo que estoy haciendo acá abajo es utilizar los elementos de una entrada que yo elegí, en este caso utilicé la fila de abajo, como coeficiente de lo determinante de 2 por 2 para este ejercicio. Si yo elijo una fila que tiene muchos ceros, imagínense que la última fila hubiera sido 001, por ejemplo, este método es más sencillo que Sarrus, porque aquellos determinantes menores que acompañan a esos ceros se eliminan directamente, ni siquiera hago el cálculo que está adentro, y ni siquiera lo escribo. O sea que yo termino escribiendo el determinante menor que corresponde a la entrada que es no nula, la que no tiene cero. Pero acá como tengo todas las entradas vivas, es como más difícil el método, en este caso. Pero si tengo varios ceros en la matriz, hasta es más fácil la plaza, porque esos cálculos ni siquiera lo hago. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí. Sí. Bueno chicos, ahora sí, los dejo libres. Profe, consulta. Sí. Tanto Gauss, Jordan como Kramer son métodos matriciales, ¿no? Métodos matriciales. Sí, si te pide resolver por métodos matriciales, así a secas, puede aplicar cualquiera de los dos. Perfecto, gracias, profe. No. Una pregunta, profe. Sí, En en un ejercicio de la unidad 5 decía que el cateto, un cateto de un triángulo rectángulo tenía 7 metros más que el otro cateto, pero es 2 metros menos que la hipotenusa. Yo intenté plantearlo, pero no me dan los resultados. pero ahí lo escribimos en pantalla. Como en un principio no me justifica completamente, yo voy a poner las letras acá al azar. Y ahora espero adaptamos el dibujo a lo que dice el enunciado. ¿Cómo era que te decía? Que un cateto Tiene 7 metros más que el otro. bien, entonces ahí indistinto, ¿sí? Yo voy a basar todo, por ejemplo, en función de B. Entonces digo, si B tiene 7 metros más que el otro cateto que A, sería el valor de A más 7. Y después te dice que ese mismo cateto tenía, con 2 respecto a la metros. hipotenusa,
2 2 metros metros menos. menos. O sea que la medición de la hipotenusa, que es h, es menos 2. Ahí tenés dos ecuaciones, que son las que te regala el enunciado. Después hay una que está escondida, porque siempre que sea un triángulo rectángulo, hay una relación entre los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado, que es el teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahora lo que tenés que hacer acá, yo no puedo aplicar lo que vimos hoy, por ejemplo, aunque tenga 3 incógnitas, porque no es un sistema lineal, como el que vimos el lunes. Acá es un sistema de orden 2, porque la ecuación más grande tiene exponente 2. Entonces sí o sí tengo que hacer sustitución. Tengo que lograr de esas tres ecuaciones que me quede una sola con una sola incógnita. Entonces lo que tengo que hacer es inspeccionar las tres y ver qué letra se repite en las tres. Es la B, ¿no? La B larga se repite en las tres ecuaciones. Entonces yo tengo que tratar que me quede una sola ecuación en función de B. ¿Qué hago? En la primera ecuación despejo A. Entonces me queda que A es igual a B menos 7. Y eso lo reemplazo donde dice A, acá abajo. En vez de poner A, pongo B menos 7, pero ojo, entre paréntesis porque tiene un exponente. Y después en la otra, en la hipotenusa, despejo la H. Y me queda que es B más 2. O sea, donde está la H acá, entre paréntesis, lo mismo. Pongo B más 2. Resuelvo los exponentes, seguramente me va a quedar una cuadrática, solo que ahora mi incógnita no es la X como acostumbramos, sino que va a ser la B larga de la base que yo puse. Y con la resolvente ya voy a encontrar ese valor. Cuando encuentre la base, ya directamente reemplazo arriba donde están las dos flechitas y calculo la A y la H, o si me pido otra cosa, por ejemplo el área, uso la ecuación de área o perímetro. ¿Entendiste? Sí, profe. Buenísimo. Profe, una Profe, pregunta. Sí. En el cofactor, el -1 por el que multiplica, ¿de dónde sale? A ver, lo ubicamos. Este es menos 1. Sí, exactamente. No, eso está siempre. Es menos 1 elevado a la suma de fila más columna. Ok. Lo que vos vas a modificar por la posición del número que vas a utilizar es la suma esa, porque va cambiando la posición, pero siempre es menos 1. Ok, muchas gracias. profe, No, nada. ¿Sí? una pregunta de física, ¿puede ser? Decime. Cuando en una caída libre te piden calcular el tiempo y te quede como la ecuación te queda el tiempo al cuadrado y después te queda una cuadrática, los valores que te da, si son los dos positivos, pues ya si uno fuera negativo ya sabes que el negativo no vale porque el tiempo no puede ser negativo. Pero si son los Sí. dos positivos, ¿cuál tomás? Y son los dos medianamente coherentes. No, depende del contexto, porque si yo lo grafico después es una parábola. Si no te menciona nada que es antes de la altura máxima o después, o si es cuando está subiendo, cuando está bajando, los dos son respuestas. Ah, Ahora, ok. si a vos te dice, no sé, yo lanzo una piedra hacia arriba, calcular el tiempo para que llegue a la altura de 5 metros, por ejemplo. No te especifica si es a los 5 metros cuando está subiendo, antes que llegue a la altura máxima, o a los 5 metros cuando sube y baja y llega de vuelta a los 5 metros. Entonces ahí valdrían los dos. Ahí valen los dos. Si no, depende del contexto, según lo que te pide. A ver, y otra pregunta ya que estamos de física también. Cuando en un tiro vertical o en un tiro oblicuo eh, llega a... Espera que me confundí. Cuando en un tiro oblicuo tirás un objeto, el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima es el mismo por dos para cuando llega a tocar el suelo.
No sé si me expliqué, porque me Siempre trae. que esté a la misma altura que de partida. O sea, no lo tomen como que llega al suelo, porque yo lo puedo lanzar desde un edificio de 30 metros y para que se cumpla eso, que el tiempo de vuelo es el doble de altura máxima, yo por ejemplo lo lanzo a una altura de 30 metros, sube hasta, no sé, 80 y cuando baja de vuelta a los 30, ahí tengo el movimiento simétrico, no cuando toca el suelo. La condición es que la altura final tiene que ser igual a la altura inicial para que se cumpla eso. Ok, gracias, profe. No, no. Lo molesto con una consulta, profesor. Sí. Eh, para adelantar el tema de funciones, que creo que es el próximo. Lo importante de funciones es, bueno, saber cómo funcionan, la inversa y saber componerlas, ¿no? Como para empezar a estudiarlo desde fuera. No, sería dominio, conjunto de cero, dominio bolzano, que es positividad y negatividad, inyectividad, sobreyectividad, biyectividad y composición. Porque después hay otro que hizo operación, que es suma y resta, pero eso es intuitivo, porque es sumar y restar o multiplicar las expresiones de las funciones. ¿Eso lo vemos la clase que viene? En todas las materias que estoy dando, si no me equivoco, sí, pero está Ah, en la ok. planificación, en la página principal. Profe, ¿lo podés repetir Sí, ahí lo tengo. para lo que ibas? Sí, ya la clase que viene. Tenemos dos clases. Como el lunes que viene es feriado, en la clase del miércoles, la semana que viene, después en la otra clase del lunes, cerramos funciones, y la última clase de resolución de problemas. Y ahí terminamos el curso. Para adelantar eso, lo que tienen que calcular es dominio de la función, conjunto de ceros, conjunto de positividad y negatividad, inyectividad, sobreyectividad. Cuando juntan eso se llama biyectividad, las dos cosas juntas, composición de funciones y operaciones entre funciones. Muchas gracias, profesor. Que No, tenga no. buen día. Bueno, chicos, nos vemos mañana en física. Con función y Gracias, operación. profe, nos vemos. Y operaciones, sí. Ocho. Gracias.